¿Qué opinas tú hoy por hoy que hay mucha gente allá afuera que te vende maravillas? En realidad puede ser mucho humo de lo que están proyectando. Hay niveles de conciencia en la gente. Por ejemplo, eso que te comentaron a ti que vas a ser millonario y tal, a mí me lo vendieron también. Saca algo de lo que es marketing, saca y esto es lo que la gente no debe hacer o las empresas no deben hacer. ¿Qué sería? Justamente lo que a ti te pasó. Año la empresa pierde 10.000, 20.000, 30.000 soles por errores de su equipo. Pero su equipo sigue teniendo sueldo fijo. La mejor manera de tener un buen resultado, una buena experiencia con tus clientes en cualquier rubro, sea inmobiliario, sea digital, lo que sea, es... Mi nombre es Alejandro Fulcamoro y quiero decirte que ya es hora de tomar las riendas de tu futuro. Tú que me estás viendo el día de hoy, quiero que prestes mucha atención. Hablaremos de temas importantes y despejaremos todas tus dudas. En este mundo de competidores, solo el que tiene el conocimiento útil es el que triunfa. Prepárate para lo que se viene. Nuestro primer podcast del mes y tenemos un gran invitado al día de hoy, Renzo Pérez, estratega de marketing digital. Es un honor para mí tenerlo aquí porque vamos a aprender muchísimo. Espero que Renzo hoy deje todos sus conocimientos en este espacio para que tú, sobre todo, que eres el más importante que nos estás viendo, puedas llenarte de más conocimiento y puedas seguir creciendo. Renzo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí con tu audiencia y poder compartir mucha información de valor, experiencias, anécdotas y resultados y cómo podemos ayudar a más personas a poder generar resultados en el rubro inmobiliario. Así que encantadísimo de estar aquí para poder compartir todo, no me voy a guardar nada y que adelante con todas las preguntas. Renzo, siempre te he visto interactuando en el lado digital, pero siempre me he preguntado algo, ¿no? ¿Qué es eso que para ti, o de repente son 2 o 3 cosas, que para ti toda empresa debe hoy tener o ejecutar dentro del marco digital? Bueno, en realidad, la sangre de todo negocio hoy en día, en redes sociales especialmente, es el contenido audiovisual. Probablemente hace 15 años atrás era diferente, bastaba tener una landing page con un buen copy, un par de testimonios para poder hacer tráfico o campañas y poder tener ventas, pero hoy en día el nivel de confianza de las personas ha disminuido muchísimo, los consumidores han cambiado, ya no se comportan igual que antes, desconfían mucho en muchas marcas y se basan mucho en lo que ven en redes sociales para tomar una decisión. Entonces, el nivel de producción audiovisual influye muchísimo en tener mucha más confianza con tu marca que al final te va a generar ventas. Entonces, para toda inmobiliaria, para todo desarrollador, para todo agente inmobiliario, procuren mucho generar confianza a través de su contenido, que hoy día es la sangre de todo negocio a nivel digital específicamente, ¿no? Existen otros elementos más, pero diría que hoy en día es el número 1, la confianza con los contenidos que tú publicas. Mira, la forma en la que explicas me parece muy segura de tu parte, pero si ahondamos un poquito y nos vamos de repente unos 10 años atrás, ¿quién era Renzo Pérez antes de ser hoy el experto que estoy escuchando? Era un joven estudiante de San Marcos que lo único que pensaba era en jugar Dota. Sí, en ese tiempo tenía 18 años, jugaba Dota. Mi sueño en ese tiempo era ser jugador profesional de Dota, que me paguen por jugar, ¿no? Porque tenía 18 años. No, pero hoy se gana de verdad en eso, ¿verdad? Sí, se gana. Los eSports es una industria que sí se puede ganar dinero, pero en ese tiempo era mucho menos que ahora. Y ese era como que en ese 18 años de mi sueño, ¿no? Pero poco a poco me fui adentrando al tema de negocios, ¿no? Porque inicialmente lo que pasó es que yo quería ser jugador profesional de Dota a los 18, pero de verdad, o sea, profesional, no entraba por un juego. Entonces me ponía a estudiar lo que es manejo de equipos, liderazgo, estructura comercial, branding, todo eso para poder generar un equipo de verdad, una empresa de esports, para poder meterme de lleno en eso. Entonces la condición para que mi padre me dejara hacer eso es, primero que nada, ingresa a San Marcos y yo te doy 6 meses para que lo intentes, ¿no? Esa fue la condición. Negociaste. Y ingresé a San Marcos, me preparé, ¿no? Para ingresar y después me dio 6 meses. En los 6 meses pues me fui preparando en esos temas y de la nada, o sea, por haber buscado ese tipo de contenido, me empezó a salir publicidad de temas empresariales. Y así es como me metí poco a poco al tema de negocios. Luego leí a Kiyosaki, luego a otros libros y autores, ¿no? Entonces, así es como me esperé un poco más y me metí progresivamente al tema de negocios, ¿no? Así que poco a poco fui dejando el tema de los juegos y empecé a entrar al tema de negocios. ¿Tú crees que el rubro inmobiliario te encontró a ti o tú lo encontraste a él? Yo lo encontré, o sea, estaba en búsqueda de opciones, estaba en búsqueda de cómo llegar al siguiente nivel, cómo poder crecer, ¿no? Entonces, leyendo a Robert Kiyosaki, siempre recomendaba que seas generalista, que sepas de todo un poco, ¿no? Y que lo bien raíces es una muy buena industria.
Entonces, a los 19, 20 años no tenía dinero, o sea, ganaba muy poco, trabajaba en KFC, part-time, ganaba $130 mensuales. Entonces, pero en los libros te decían, a pesar de que no tengas dinero ahora, edúcate para que en el futuro sepas. Entonces, salió una publicidad en redes sociales, ¿no? De las 18 formas de volverte millonario en bienes raíces, con un flyer todo mal hecho, todo feo, ¿no? Ya. Y me interesó el tema porque nadie más hacía publicidad de eso en Lima en ese momento y me registré, pagué mi plata, $150, y me fui a la conferencia de Jorge Hill en ese tiempo. Wow, ya. Entonces, y así fue como que la primera interacción en Lima presencial con bienes raíces, porque antes solo estudiaba libros y cursos, ¿no? Claro. ¿Crees que, bueno, aparte de querer jugar Dota y que luego descubriste que había un mundo más grande y más amplio para que tú puedas diversificar tu experiencia o lo que ya venías estudiando, ¿crees que hoy por hoy eso le pasa a mucha gente que de repente está en ese proceso de descubrir hacia dónde va a enfocar toda su energía, todo su talento? ¿Crees que eso le pasa a todo el mundo o solo crees que te pasó a ti? No, todos nos descubrimos, o sea, en diferentes edades, a diferentes etapas, seguro a ti también te pasó, tenías diferentes prioridades, ¿no? A los 20 tenías una prioridad, a los 30 tenías otra prioridad y ahora tienes otra prioridad seguro. Entonces vas evolucionando con el tiempo, ¿no? Entonces tu prioridad va cambiando y va cambiando también desde la necesidad que tienes con tu carrera. Por ejemplo, yo ingresé a San Marcos a estudiar física pura, ¿no? Esa fue como la primera carrera. Cada vez que le digo eso a todas las personas que me conocen, me dicen, física pura, ¿cómo? ¿De dónde, no? ¿Por qué haces ese cambio? Claro, Que como y física... qué es física pura? En realidad entiendo que tenga que ver algo con los números de repente, pero eso de pura Pura ya me estresa desde que lo escucho. significa que solo es esa materia en general, no solo la materia, no es como ingeniería industrial o ingeniería, no, es como solo la materia de física, no, no. ¿Y para qué nos sirve eso? Para diferentes cosas de investigación más que nada. Sí. ¿Sientes que has cometido algún error que te ha traído hasta aquí en el proceso de este crecimiento, que te ha transformado en el Renzo de hoy? ¿O sientes que aún no has cometido ese error que ha sido parte de tu evolución? Yo creo que todos cometemos errores, solo que depende cómo lo veas, ¿no? Al inicio no lo veía como errores, sino como que cosas que tenían que pasar para aprender. Pero sí, últimamente sí he cometido errores grandes. Y no es por un tema de conocimiento empresarial, más que nada. Porque yo cuando hablo o sea, a los 23 años, a partir de 22, 23 años, cuando hablaba con Jorge Gil, cuando hablaba con otra persona también que estudiaba ingeniería económica en la uni, yo tenía un lenguaje mucho más, por así decirlo, avanzado a nivel empresarial que la mayoría de mi edad, porque le hablaba de temas como el Tenderloin Exchange, que es una estrategia inmobiliaria para poder tener $1 millón en patrimonio sin pagar un solo impuestos, o deducciones amortizadas, no, amortización acelerada, ¿no? Cosas, términos así empresariales que ellos decían, oye, qué interesante que sepas eso, ¿no? O, por ejemplo, les mencionaba que podíamos leer reportes anuales de empresas que cotizan en bolsa para poder estudiar cómo ejecutan sus finanzas y poder replicar algo similar en nuestras empresas. Esa estrategia lo aprenden los ingenieros económicos en la uni. Entonces te enseñan eso ahí. Entonces yo lo aprendí de otros mentores americanos. Entonces, hablar ese lenguaje me ayudó muchísimo a poder conectar con esos empresarios, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el error ahí que sientes que has dado mucha información? Errores. ¿Qué es lo que ha Sabía pasado? mucho a nivel empresarial, Ya. ¿no? Pero los errores eran más, o sea, en los últimos 3 años ha sido por cosas que recién me di cuenta que muchas personas no se dan cuenta, es por ego y por miedo, no por falta de conocimiento. ¿Sientes que el ego te ha traicionado en algún momento? Sí, y ser indisciplinado con los ingresos que tenía, ¿no? Por el ego, pues decir, oye, pero si tú eres Renzo, tú eres el experto tal, tú deberías estar en tal lugar y meterte tal. Entonces me iba de viaje, no gastaba muchísimo dinero, me pagaba mentorías de $5,000, de $1,000, pero desmedidamente, ¿no? Como tenía 2 tarjetas negras, dije, ya, Lo compro. me voy a Cancún, me voy a Colombia, pum, $5,000 acá, ya. Y eso, o sea, a pesar de que ganaba bien, o sea, terminé facturando $500,000 y al final no me sobró nada. Estaba en cero. O sea, en mi cuenta no había nada, pero había a todo el año, en los últimos 2 años y medio, 3 años, $500,000 y no sobraba nada. Es más, estaba en negativo porque tenía impuestos e intereses que pagar y otros gastos. Entonces, ¿Eso ha sido en qué año? ¿En qué año ha sido eso? a partir del 2022, 23, 24, ¿eh? Ajá. Entonces, todo ese tiempo el ego hizo que gaste de más, ¿no? No decir, ¿sabes qué? No, aguántate, reserva un poco de dinero, reinvierte por acá, ¿no? Entonces, tuve que aprender a la mala. Entonces, eso diría que es un error. O sea, tuve que aprender a la mala. Justamente con mi hermana, siempre conversamos con eso porque ella también me da esos temas. Y a veces le digo, a veces no importa cuántos libros leas o cuántos cursos veas, a veces el dolor es el mejor maestro,
¿no? Tienes que pasarte cosas feas para que recién entiendas lo que leíste en el libro o lo que viste por ahí. Escuela de la vida, como quien dice. Y yo le llamo el costo del aprendizaje, ¿no? Me han pasado cosas muy similares, sobre todo que yo me emocionaba para que de repente podamos ver este otro lado, ¿no? Yo no controlaba mucho mis emociones, entonces me acuerdo que una fecha salió, creo que en el 2006, por ahí, salió un patita que se llamaba Raúl Tribeño, con una red digital que se parecía mucho al modelo de Facebook y mencionaban que iba a ser la nueva red que iba a destronar a Facebook, incluso aquí en Latinoamérica. Y me mostraron una visión amplia de que me iba a ser millonario, que iba a andar con un Mercedes por el mundo, iba a viajar a Dubái, y muchas cosas alucinantes que a veces uno cuando tenía me acuerdo 18 años. Cuando uno tiene 18 años dice, wow, es lo que yo quiero. Y invertí ahorros de casi 19,000 soles en eso. Y hasta ahorita sigo esperando la rentabilidad que no llegó. La empresa desapareció de un día para otro. Me costó 6 meses superar eso, pero no por un tema mío, sino porque los 6 meses mi esposa me recordaba, te dije que no inviertas, te dije. Creo que el séptimo mes ya se cansó y ya no me dijo, pero recién pude superar realmente el tema emocional. Pero qué bueno, yo a veces digo que nos haya pasado o que nos pase cosas malas de jóvenes, porque imagínate que te pase esto a los 50, a los 70, a los 40, o cuando tengas una empresa más consolidada. Va a ser más difícil levantarte. Totalmente. Ok, me encanta, me encanta. ¿Qué opinas tú hoy por hoy que hay mucha gente allá afuera que te vende maravillas? Hablamos de proyectos, hablamos de enseñanza, pero que en realidad puede ser mucho humo de lo que están proyectando. ¿Has encontrado eso en el mercado? ¿Qué opinas de Lo que eso? pasa es que hay niveles de conciencia en la gente, ¿no? Por ejemplo, eso que te comentaron a ti que vas a ser millonario y tal, ¿no? Que vas a tener Mercedes y tal. A mí me lo vendieron también, pero a mí me resultó bien. O sea, no es que yo haya invertido mi plata, sino es que lo que me pasó es que yo estaba mirando en YouTube algunos videos de liderazgo y empezó a pasar la publicidad de un pata que se llama Tai López, ¿no? En el cual él salía en su mansión, con su piscina, decía, estoy acá en mi piscina, tal, le voy a mostrar, voy a hacer un tour sobre mi mansión, pero también te voy a contar los tres secretos que yo tuve para poder ser millonario y lograr todo esto. Te hacía un tour por toda la casa, te mostraba su Lamborghini, su Ferrari, sus modelos, todo. Te mostraba la gran vida, ¿no? Y él no te decía invierte conmigo, te decía, tú quieres tener esto, enfócate en algo, enfócate en aprender y convertirte en una máquina de aprender. Conviértete en una máquina de aprender. Entonces, él tenía contenido gratuito, ¿no? Entonces me vendió la idea de la vida supermillonaria, ¿no? Que hoy día tú lo verías y dirías, es un vendido humo más, ¿no? Porque hay muchos así, pero a mí me ayudó muchísimo, porque él específicamente, Dai López, tenía un nivel de enseñanza en el cual te decía, no me hagas caso solo por el hecho de que yo te lo diga, ten tu propio juicio crítico, prueba todo lo que te estoy diciendo a ver si te funciona. Si no te funciona bien, prueba otra cosa, pero dedícate a aprender y probar y testear lo más rápido posible para que tengas resultados rápidos. Entonces, ese tipo de lenguaje, ese tipo de conocimiento que soltaba, pues me hacía muchísimo sentido y yo en ese tiempo era una esponja, pues 19, 20 años. Absorbías todo. Todo, y me ponía a estudiarlo ahí 2, 3 horas. Me acuerdo que un día estaba sentado en mi computadora ahí con mi cuaderno apuntando, estaba hora y media viendo, porque él hacía transmisiones en vivo de 3 horas, de 4 horas. Me ponía ahí a estudiarlo y luego llegó mi papá y él no estaba metido en temas de negocios ni nada, él era abogado. Lo vio, no pasó ni un minuto y dijo, es un vendehumo más. ¿Qué haces perder el tiempo escuchando ese vendehumo? Ni lo conocía. Entonces yo le decía, bueno, esa es tu opinión, ¿no? Entonces sí hay gente que, lo que pasa es que hay niveles de conciencia. Por ejemplo, alguien que recién empieza, que recién está comenzando, pactarle creencias de que sí va a poder y que tenga visión y que tenga compromiso y disciplina y decirle tú puedes, le ayuda a alguien que recién está empezando. Bien, pero llega un punto en el que ya eso es muy repetitivo para alguien que tiene años en el mercado y dice, ok, dime algo nuevo, dime algo que no sepa, ¿no? ¿Qué más me vas a dar? Entonces, a esas personas creo que sí, ya les como que les gasta, les aburre, que les diga tú puedes, que sí, que levántate a las 5 de la mañana, ¿no? Tienes que tener creencias. ¿Eres más partidario de un mentor que te quiere transformar o te quiere escalar a nivel emocional? ¿O eres más partidario de alguien que va directo a la yugular y te dice, no me interesa mucho la motivación y lo que hay que hacer es esto? ¿O crees que necesitas de ambos? Los dos. Es como, justamente un mentor dijo un ejemplo, ¿no? Tú tienes que tener, si bien es cierto, motivación, pero también tienes que tener estrategia. Porque si no tienes estrategia, vas a ser como una gallina sin cabeza. Vas a estar caminando por todos lados sin rumbo. Entonces, la estrategia es importante, pero también la motivación y la energía para ejecutar la estrategia. Entonces, ambos son importantes, pero depende mucho del nivel de conciencia que tengas, la experiencia que tengas y todo ello. Porque hay gente yo conozco gente que es muy que sí, que vamos con todo, que da, pero a nivel estructura, estrategia, planificación, no lo tienen.
desconocen de muchas cosas, pero creen que pueden. No sé cómo van a hacer, pero creen, ¿no? Entonces hay que tener un balance en ambos. Están motivados más por sus emociones Así como que hay por sus gente estrategias. que es muy cerebrito, pero ganan sueldo mínimo, no quieren crecer o creen que no pueden, creen que no hay cosas más grandes para ellos, a pesar que saben mucho, simplemente por falta de creencia. Ujú. Conversábamos antes de grabar este podcast y mencionabas que dentro de tu carrera has visto gente que ha empezado muy bien y que luego se ha estancado. ¿Qué crees que diferencia el que se ha estancado con el que de verdad ha tenido éxito al margen del tema económico? La capacidad de reestructuración, de pivotar. ¿Pivotar es algo que usas? ¿Has escuchado esa palabra? Ya, la capacidad de pivotar, en inglés es pivot, eh, es muy importante. Porque cómo haces el cambio estructural en tu empresa, cómo tomas decisiones difíciles, cómo tienes conversaciones difíciles, cómo sales de ciertas situaciones de la mejor manera o cómo entras a nuevas, cómo cierras contratos o cierras relaciones con inversionistas. Esa capacidad tiene que ver más con inteligencia emocional e inteligencia financiera también para poder moverte rápido y reestructurar. Esa es la palabra, creo, interesante, lo que acabas de mencionar, rápido, porque puede ser que hagas esto, pero quién sabe en 2 años. Y si ya tienes detrás un monstruo que se llama responsabilidad que te viene persiguiendo, entonces puede ser que la reacción sea demasiado lenta. Si tuvieras que borrar algo tú, no sé, de hoy, a nivel estructural o de trabajo, sí, ¿qué es lo que borrarías si estuviésemos hablando? ¿Sabes qué, Renzo? Hoy saca algo de lo que es marketing, saca y esto es lo que la gente no debe hacer o las empresas no deben hacer. ¿Qué sería? ¿Qué es lo que les sacaría de las empresas? Justamente lo que a ti te pasó, el tema de ser perfeccionistas, ¿no? De tener todo bien bonito, bien estructurado, bien ordenado para hacer lanzarlo. Justamente lo que te comentaba es, antes de estar en cámaras, era justamente yo, por ejemplo, hay empresas en Silicon Valley que tienen una cultura de implementación rápida, ¿no? Se enfocan mucho en el MVP, que es el producto mínimo viable, o sea, el producto base para poder empezar, lo lanzan lo antes posible, recogen feedback del mercado y en base a esa información vuelven a hacer cambios y vuelven a relanzar y lo hacen rápido. Especialmente en la industria de tecnología sucede eso porque es muy cambiante, te vuelves obsoleto rapidísimo. Entonces, esa cultura que tienen esas empresas de tecnología también se puede implementar en empresas inmobiliarias, ¿no? De velocidad y de evitar el perfeccionismo. Porque hay gente, creo que es porque no son conscientes o por su propia personalidad, que gastan muchas horas en reuniones innecesarias también. 2 horas, 3 horas, reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, tras reunión. Todo el tiempo con reuniones y gastan pues tiempo innecesario en esas cosas, ¿no? O buscan pues, hacer una página web perfecta, muy bonita, con todos los detalles y los colores, lanzan la página web y no venden nada. Entonces, y justamente lo que me comentabas también de que tú viste ejemplos en Estados Unidos que hay páginas web, landing page, que son feas, feas. Tú ves el diseño, son feas, pero facturan millones esas páginas web. ¿Crees que se debe a la marca personal también de quien comparte o quien saca esta landing de repente? ¿O crees que tenga que ver con la cultura de cómo consumen ellos? Porque no les gusta, percibo así, no les gusta algo muy bien trabajado, sino les gusta algo más natural. Me parece que algo que vaya directamente al grano sin mucho rodeo. No, no tiene que ver ese diseño. Tiene que ver dos cosas. Número uno, la propuesta de valor que ellos tienen. O sea, ellos trabajan mucho en la parte estratégica, en la parte del mensaje. O sea, marketing, el principal elemento es el mensaje que tú tienes. Si tu mensaje está clarísimo, así tu landing sea fea, vas a poder vender. Eso es número uno, que el mensaje, la estrategia detrás del por qué las palabras están donde están, eso es lo que es un factor principal. Y el segundo factor que en Estados Unidos veo mucho es no le tienen miedo a la inversión. Invierten fuerte, muy fuerte en marketing, en tráfico, porque saben de números, saben de finanzas, saben de la parte estratégica de cuánto y por qué invertir y meten montos fuertísimos. Por ejemplo, en Estados Unidos, para facturar, o sea, he visto empresas que facturan $300,000 mensuales aproximadamente y le meten mínimos de $50,000 a $60,000 al mes solo en Meta Ads, Solo en publicidad. solo en publicidad digital. ¿En cuánto tiempo llega en Perú una empresa con ese número? O sea, he visto casi una, a lo mucho acá peruana que he trabajado que invierte esos montos en publicidad La digital. mayoría se reserva, ¿crees? Porque por miedo al resultado o porque como tal no hay presupuesto para hacerlo. Yo creo que tiene presupuesto más que nada por la falta de costumbre por miedos. Mira, No están acostumbrados a manejar esos montos o a invertir esos montos y por temor, ¿no? Y como no conocen, no se lanzan. hablaba con un amigo hace poco y me decía que eh, tenía su planilla más o menos de 70,000 soles mensuales y su reporte de marketing era de 10,000 al mes.
y que justamente había eso, ¿no? Que decía, ¿cómo puede ser posible que, a ver, si a través del marketing traigo leads y hago mover mi negocio? Y me decía él, porque estábamos reflexionando en un almuerzo, me decía, no tiene sentido que a veces pague más mi planilla y sea tan reducida mi capacidad de inversión, porque imagínate si ahora mi capacidad de inversión en lead fuese 100.000, creo que pagar la planilla sería más cómodo para mí, ¿no? O más fácil. Pero a veces dicen, no, no sé por qué, me da miedo de repente gastar leads. Es más, sí que sea en vano. Creo que también está mucho de cuánto necesita facturar esa empresa y a veces creo que la mayoría de empresarios solo apunta a lo que necesita. Y si con 12.000 ya puedes cubrir tus gastos, creo que ahí entramos en una zona de confort o en contentamiento y pensar de que, bueno, ya está, ¿no? Con 12.000 siempre es el presupuesto que ya me acostumbro a gastar. Me parece eso que hay veces hay mucho que no tenemos más hambre y solo nos enfocamos pues en cubrir costos operativos quizás que son fijos, ¿no? Tengo una pregunta en base a esto de la inversión. ¿Cuál crees que tú haya sido uno de los mayores retos que te ha tocado a ti vivir cuando has trabajado con alguna empresa, cuando has asesorado? ¿Te sientes bien diciendo, este es el presupuesto que tienes que invertir o siempre te acomodas a lo que tenga, en este caso, la empresa o el emprendedor? ¿Cómo trabajas eso? Porque si te dicen, porque si tú de repente te piden cierto resultado y tú sabes que no lo puedes hacer con 500 soles, ¿cómo manejas eso? ¿Te comprometes de todas maneras o lo condicionas a una inversión para cumplir en tus metas, ¿no? La mejor manera de tener un buen resultado, una buena experiencia con tus clientes en cualquier rubro, sea inmobiliario, sea digital, lo que sea, es tener las expectativas claras desde el comienzo. En cualquier relación, desde el comienzo las expectativas claras. Esto es lo que puede pasar, lo que no puede pasar. Estas son las proyecciones. Entonces, con el tiempo aprendí, con entrenamientos también, que lo principal que tengo que hacer al comenzar un trabajo con alguien es tener las expectativas de las proyecciones de hasta dónde podemos llegar. Entonces, ¿qué se requiere para llegar hasta ahí? Ya, si el cliente lo quiere tomar o no, es su problema. Pero yo le dije la proyección, los números, cuánto puede ser y cuánto debería ser. Ahora, si quiere o puede, ya es tu tema, pero ya quedó claro. Entonces, si ellos esperaban facturar conmigo $50,000, por ejemplo, y no llega, no me van a decir, oye, ¿por qué no facturas $50,000? No, ya sabes por qué. La proyección es tanto, se invierte tanto, se hace un volumen de ventas así y generamos esto. Entonces, no les sorprende que no lleguen a ese monto, ¿no? O no invierten por falta de presupuesto o no invierten por miedo, básicamente. Ok, pero ahí bueno, para ahondar en esto, porque me interesa mucho este punto, porque mucho depende de cómo una empresa crece, porque no crece simplemente porque te pones muy positivo, ¿no? Sino creces porque empiezas a tener buenos leads, buena cantidad de prospectos. Yo, por ejemplo, he crecido porque he tenido en algún momento buena cantidad de prospectos y esos prospectos al mismo tiempo me han permitido hacer negocios. Pero yo hablo del trabajo en sí de Renzo, ¿no? Porque ahorita quiero descubrir el Renzo que de repente no conozco, lo quiero conocer en media hora que vamos a estar cada una hora sentados, de lo que no lo conozco hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo trabajas eso? ¿Te comprometes de todas maneras a pesar de que el presupuesto no exista? Porque tú trabajas por un resultado. Y me imagino como todo profesional siempre busca hacer un buen trabajo, ¿verdad? Entonces, o a veces rechazas los trabajos también. Con confianza. Yo rechazo a las personas que no se acomodan a lo que les digo. O sea, mira, digo, el plan es este, tienes que trabajar así, aceptar estas políticas. Si no aceptas, no trabajo contigo, lamentablemente. No, por ejemplo, alguien me dijo, por ejemplo, oye, quiero trabajar contigo, hay que reunirnos mañana. Ya te mandé la propuesta, te mandé el contrato, no voy a poder reunir contigo presencialmente, así van a hacer un abono de adelanto por lo menos un porcentaje, ¿no? Ok, ya voy a verlo. Y no se apareció. Entonces, como que a veces rechazo personas al no cumplir las expectativas o los acuerdos iniciales, ¿no? ¿Cuál es la otra pregunta por respecto a eso? Sí, bueno, si había alguna forma de que tú te sintieses de repente poco confiado, si de repente viene una empresa y te dice, ¿sabes qué? Queremos trabajar contigo, pero no podemos invertir esto en campañas, porque tú tienes ya un número en tu cabeza de acuerdo a la experiencia que tienes. Aún así, ¿te atreves a superar eso lo ves como un reto propio o sencillamente ya no entras a ese negocio? En realidad, lo que muchos empresarios quieren no solo es el tema de... O sea, basta con que sientan cierto progreso para que estén tranquilos con el servicio, ¿no? No todos pueden ser millonarios. Yo he hecho millonarios a algunas personas, ¿no? O sea, han ganado millones conmigo, con mi apoyo. Obviamente ellos también tienen su equipo, tienen experiencia y todo. O sea, yo les di el plan, ellos lo ejecutaron y tuvieron muchos resultados. Hay gente que factura 6 cifras mensuales con lo que hacemos, así como hay gente que factura 5,000, 10,000 soles, ¿no? Y eso depende de la capacidad de ejecución de cada uno.
Entonces, como depende de la capacidad de ejecución de cada uno, ya no es mi responsabilidad si te vuelves millonario o no. Ya te di el plan que ejecuté con las mejores marcas, ya te di el camino. Ahora, que tú lo quieras ejecutar o puedas ejecutarlo es tu tema. ¿Cuál es el mayor reto que has tenido trabajando con empresas? El mayor Uno que reto, tú digas, esto pensé que no iba a salir y salió, pero superó el reto. o sea, personalmente el mayor reto ha sido estar detrás de algunas personas que no tienen esa capacidad de moverse solos, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo clientes inmobiliarias y desarrolladoras que le digo, ya, mira, este es el plan. Es así, así, y se ejecuta de esta forma. Vamos a hacerlo. Ok, perfecto. Les doy y ellos, pum, en 2 o 3 semanas ya lo tienen hecho y lo están armando y sí van por encima de lo que ya les di. Así como hay otras personas que le dije, este es el plan. Se hace así, 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 y en un mes no ha avanzado nada, ¿no? Entonces, y sientes, claro, y sientes que, bueno, aparte que no tomas muy en serio, quizás también va en contra de lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Claro, no es que no tomen en serio, sino es que no tienen la preparación para hacerlo. No tienen el liderazgo, la energía, los hábitos, el conocimiento, la fuerza o el capital para hacerlo. Entonces, por más que tengan la mejor estrategia, si no pueden ejecutarla, se les complica. Y ha sido un reto estar detrás de, claro, del equipo de la empresa o en sí del dueño de la empresa. El equipo, por lo general, en empresas corporativas, no se mueve si el líder no está detrás. No se mueve. No, porque el que más le duele perder plata es el dueño de la empresa. El dueño de la empresa pierde 10.000, 20.000, 30.000 soles por errores de su equipo. Pero su equipo sigue teniendo sueldo fijo. Sí, cumple sus horas. Están tranquilos. Pero el empresario, hay errores y pierde un montón de plata. Entonces, por lo general, siempre voy detrás de la cabeza de la empresa, ¿no? Para que ellos muevan a su gente. Porque yo les digo algo a su gente y su gente como que ya, chévere, ¿no? Y de ahí ve si lo hacen o no, como que me ves. Buenísimo. Te veo siempre, y creo que esta pregunta ya muy, un poco más personal, te veo siempre, y te veo siempre muy sencillo, muy tranquilo. ¿Cómo hace Renzo para equilibrar esa sensación de querer ganar dinero y no quizás al mismo tiempo no ser muy ostentoso y al mismo tiempo ser una persona con la que puedas conversar, con lo que percibo ahorita de manera amable y abrirse así y enseñarle a la gente que nos está viendo cómo tú ves hoy el mercado? Yo entré a hacer negocios o a emprender por libertad y por paz, no por hacerme multimillonario rápido. Si bien es cierto, puedo ir un poco en contra de muchos libros y cursos que dicen, tienes que hacerte millonario y tal, ¿no? Que lo único que importa es la plata, pero aprendí de un mentor que ya tiene 40 y tantos años y me dijo, no optimices tu vida por dinero. De nada te va a servir que tengas 2.000 millones de dólares si estás en tu cama con obesidad mórbida y sin poder levantarte. De nada sirve que tengas todo el dinero del mundo si tu familia no te quiere o tienes cáncer. Entonces, no optimices tu vida por dinero. Sí, enfócate en hacer plata, no digo que no, pero no vayas a sacrificar cosas por eso. Justamente tengo este tatuaje por eso. En la- Verdad, lo he visto, pero la verdad es que no sé, ¿en qué idioma está escrito? Ya, no sé japonés, no le he podido leer, pero compártenos un poquito de qué significa. Significa, ¿por qué hago de todo esto? ¿No? Si tú lo lees y no te dio el contexto, puedes pensar que es algo malo. Significa por diversión. Esto significa por diversión. Por diversión. Es como la canción de esto lo hago para divertirme. ¿Cómo se llama ese reggaetonero? Esto lo hago por divertirme. El de Calle 13, ¿no? Claro, por Ya, diversión. entonces tú lo pones acá esto significa por diversión. Claro, es que hay que divertirse en el proceso, ¿no? O sea, disfruta de lo que haces, no te sientas muy saturado, estresado porque no llegas a tu meta. O sea, lo importante es que tengas salud, estés en paz, estés con la gente que amas y también importa en hacer plata, pero no sacrifiques esas cosas por ser millonario. Y hablando de disfrutar, cómo se ve Renzo Pérez de aquí hacia el futuro, de aquí unos 10 años, 15 años? ¿Cómo te ves o cómo te estás proyectando? Últimamente me lo han preguntado y cualquiera o comúnmente podrían decir, no, sí, me imagino en Dubái con Ferraris y tal. Pero no, yo me imagino en una montaña de Oxapampa, en una casa, en una cabaña con Starlink y mi esposa y criando mis vacas. Sonó bacán. Haciendo motocross de vez en cuando, haciendo deportes extremos ahí en el área libre, ¿no? En la naturaleza. Ese es mi significado de éxito. Libertad, salud y familia. Bueno, claro, para muchos creo que el secreto, bueno, o el resultado o el concepto del éxito creo que tiene muchos factores que podrían diferenciar. Para muchos es como lo que acabas de mencionar, ¿no? Es un carro, es estar en Dubái. Para ti es estar, ¿en donde dijiste? En Oxapampa. Oxapampa porque tú eres de allá, tus padres. Que me gustan las montañas verdes. He ido a Colombia, Costa Rica, Oxapampa, Tarapoto y son muy parecidas.
¿no? Costa Rica es selva más playa, ¿no? En Oxapampa es solo selva. Entonces, las montañas verdes con mi cabaña, Pero pero crees que estés... Lo que pasa es que tú estás conectado ahorita con un mundo comercial, pero no, también hay que ver a qué edad quieres estar ahí, ¿no? 5 años. De acá en 5 años. Pero no crees... Mira, yo... Lo que pasa es que yo una vez, te cuento, no sé si... Creo que... no sé si les pasa a todos. Yo una vez quise... Por ejemplo, acabamos un proyecto con mi esposa en algún momento y dije, vamos a irnos de viaje, ¿no? Nos fuimos a la playa, queríamos una casa de playa y me aburrí, o sea, estuve 3 días y me aburrí y el sol me quemó, estaba tirado en la arena y no, al cuarto día estaba que me echaba crema, pero yo pensaba hace algún tiempo atrás, dije, como que me gustaría terminar este proyecto, irme y vivir la vida que, no sé, estar en la playa, disfrutar del mar, la brisa, pero 3 días y ya me quería regresar. A mí me encanta, por ejemplo, la bulla, me encanta la ciudad, y antes no lo concientizaba bien, pero creo que el estar con bulla y con ruido me recuerda que tengo que estar en movimiento, me despierta. No sé, ¿no sientes que en algún punto no has pensado eso? Y si me aburriré, ¿cómo hago? Sí lo he pensado. Ajá. O sea, la cosa no es que vaya a hacer nada. No es que vaya a mosquearme por ahí a hacer nada. No, o sea, voy a seguir trabajando en proyectos, pero mínimos. O sea, como en mi trabajo digital, ¿no? Con $10,000 mensuales estoy feliz. No necesito 50,000, $100,000 mensuales. Entonces, voy a seguir trabajando en proyectos por aquí y por allá. De vez en cuando voy a la ciudad, un día, 2 días, luego vuelvo, ¿no? Pero quiero que el 70%, 60% de mi vida sea ahí. Y de vez en cuando un proyecto por acá, otro proyecto por allá, así. Entonces, ¿crees que este concepto de lo que estoy hace 10 años ha sido influido quizás por el ajetreo que ves hoy en el mercado, de la gente que, como dijiste hace un momento, a veces está enfocada en ganar plata, pero estar echado en una cama de repente con obesidad y mal de salud? ¿Crees que es porque tienes miedo de llegar a eso o porque de repente, no sé, has visto que una vida sana en la naturaleza es algo que te va a dar más años de vida? Por 2 motivos. Número uno, por cómo me entrenaron, porque tuve mentores, me dieron entrenamientos, y uno de los mentores me decían, tienes que enfocarte en 4 pilares: dinero, salud, relaciones y felicidad, no solo dinero. Entonces, enfócate en desarrollar los 4. De nada te sirve una vida con mucho dinero si no tienes lo otro. Ese es el número uno. Y número dos, por la personalidad que tengo. Cada uno escoge su estilo de vida de acuerdo a su personalidad. Entonces, yo soy una persona que internamente está muy alterado. De por sí, ya internamente mis pensamientos están a 1000 por hora. Por fuera no lo parece, ¿no? Entonces, necesito bajar los estímulos, ¿no? Entonces, no busco estímulos. Cuando dices alterado, ¿qué te refieres? Que andas siempre viendo que alguien te va a Siempre atacar. pensando en 2, 3 cosas que tengo que hacer de acá a mañana en una hora. O sea, me percato de todo el tiempo, todo el momento. Es como que percibes todo el ecosistema que te rodea. Y estoy pensando, de acá tengo 2, 3 cosas más que hacer después de esta pace, ¿no? Y mañana tengo que hacer otra, y mañana tengo que hacer otra. Entonces estoy todo el tiempo sí, tengo que bajar estímulos. Así como hay personas que son lo opuesto, ¿no? Que internamente están como que apagados y que buscan estimularse siempre con algo de afuera, estar con gente en la bulla, en Ajá. eventos. Siempre buscan eso. Ese soy yo, creo. Ese soy yo, por ejemplo. Son personalidades extrovertidas e introvertidas. Entonces, internamente busco bajarlo, porque hay gente que le gusta el agua fría. ¿Te gusta el agua fría? La verdad es que, mira, yo en verano, agua fría, pero en invierno, agua caliente. Hay gente que le encanta el agua fría. O sea, a mí me da energía, me excita el agua fría, me motiva, me pone así. Yo odio el agua fría. Lo odio. Y esas personas justamente son extrovertidas. Entonces, necesitan estímulos externos para sentirse bien. Yo ya estoy recontraestimulado internamente, tengo que bajarlo. Buenísimo, Renzo, gracias. Estamos hablando de verdad un poquito de todo, más allá de solamente el tema comercial o el tema digital, porque creo que de eso se trata a veces un podcast, conocer a la persona, no solamente a nivel de su trabajo, porque si nos quitamos las etiquetas laborales, ¿quiénes somos como seres humanos más allá de eso, no? Y de la parte que estoy buscando hoy en este podcast. Bueno, acá tengo una pregunta muy, muy interesante. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Si en algún punto de tu vida no está Renzo, ¿cómo te gustaría que la gente diga Renzo? ¿Es sinónimo de qué? La idea no me importa. No, Dale, buenísimo. en realidad no me importa lo que la gente piensa. Lo único que me importa es cómo me sentí yo y eso. No, porque si baso todo lo que hago en lo que la otra gente quiere o cómo quiero que ellos piensen, obviamente todo va a estar alineado a hacer cosas que ayuden a los demás. Siempre, 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 siempre. Pero si a alguien no le caigo,
o alguien opina mal porque Renzo es así y así. Hay gente ¿Pero que te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que hay gente a la que no le caes y todo? no es que no le caiga, sino es que tienen opiniones sobre mí sin conocerme, ¿no? Lo dudo, muy pocas personas han dicho que les caigo mal o soy pesado o algo así. ¿Pero tú sientes que piensan eso o crees que, o sea, has hecho un prejuicio de eso en algún momento? Yo te digo eso porque, por ejemplo, en mi equipo, aquí, cuando tú vas a ver un video, hay gente que en mi equipo que dice, no lo digas así porque te va a querer hate, ¿no? Y no lo digas así porque la gente no lo va a ver bien. Entonces, dejo que moderen o corten esa frasecita o esa forma en que lo estoy diciendo o el tono. Y a veces, para que el video tenga pues esa aceptación, trato de entrar en un personaje a veces que no soy. Pero si tú me conoces en lo personal, no es que sea malo, sino que a veces trato de ser sincero porque digo, no vaya a ser que la gente vea que soy un acá demasiado perfecto y cuando me conozcan se dé cuenta que soy más tosco, ¿no? Pero el hate yo creo que es parte hoy del negocio también, ¿no? Porque el hate mucha gente. Hay un libro muy bueno que habla sobre eso. Muy bueno, te recomiendo que lo leas, se llama Expert Secrets de Russell Brunson, que Claro, justamente, sí, son varios, 3 tomos, 4 tomos. Claro, claro. justamente habla de eso. Las marcas personales tienen ciertas características y una de las características es que generan polaridad, ¿no? Por ejemplo, Hitler, una persona que genera polaridad. Hay un grupo que lo odiaba, otro grupo que le seguía. Keiko, lo mismo. Un grupo que lo odia, un grupo que lo sigue. Pedro Castillo, lo mismo. Pam, pam. Donald Trump, lo mismo. Madre Teresa Calcuta, igual. Martin Luther King Jr., igual. Entonces, todas las marcas personales más reconocidas a nivel mundial tienen ese patrón. Entonces, si tú quieres tener una marca personal, no tienes que inhibirte de decir ciertas cosas. Obviamente, tener cuidado en el que puedes ya llegar a un extremo, pero de vez en cuando soltar algo no está mal. Claro. Entonces, ya para poder terminar la frase que mencionaste, no te importa cómo ser recordado, pero siempre buscando hacerle bien a la gente, ya. Pero dijiste algo, pero siempre tratando de ayudar a la mayor cantidad de personas, ¿cierto? Sí, siempre. Es una ley de vida, ley económica. Mientras más valor aportas al mundo, más recibes, ¿no? Ley espiritual también. Entonces, es una ley por la cual me rijo y siempre cualquier cosa que haga, si mientras ayude a las personas, todo bien. Hay gente que no le va a parecer, no le va a gustar, no le va a caer, ¿no? Por ejemplo, especialmente cuando en redes sociales yo trato de no hablar de plata, trato de no decir montos, porque la gente que no tiene idea de quién eres, número uno, y gente que no está metida en el mundo empresarial, ni bien te ve y hablas de dinero, te critican, ¿no? Por ejemplo, hice un video en el cual puse cómo facturamos 5 millones de dólares en un año en un proyecto inmobiliario, ¿no? Expliqué toda la estrategia y tal. Y había comentarios, este chibolo que viene a enseñar acá, en esa casa tan austera, ¿quién la has ganado? ¿No? Ni me conocían, ¿no? Entonces, otro vendió humo más, ¿no? Entonces, siempre cuando hablo de dinero, siempre la gente le duele, no sé, algo les pasa. Y justamente esas personas son personas que no están metidas en el mundo empresarial o que la han estafado mucho, no lo sé, pero eso es lo único que yo cuido de no decirlo. Sí, buenísimo, Renzo. Te agradezco de verdad que hayas contestado algunas preguntas más allá del tema laboral. Siempre me gusta conocer a las personas, solamente por lo que traen como talento nato para los negocios, sino también ver quiénes somos como seres humanos más allá de esto, ¿no? Mi esposa y yo hemos siempre creído desde que hemos hecho este negocio que no lo hacemos netamente siempre porque queremos estar económicamente bien, que es parte de un trasfondo, sí, pero pienso que la gente hace negocios con uno por la calidad de persona que invierten contigo porque te sienten que eres una persona de confianza, invierten contigo porque sientes que si les puedes decir que el negocio no va a ir bien, les vas a avisar, que les vas a contestar el teléfono, que no los vas a dejar en visto. Creo que por eso uno hace negocios con alguien, ¿no? Al margen de que más adelante las cosas no salgan como uno espera, porque nada es perfecto y todo siempre tiene un riesgo. Por muy bueno que sea, tenía un amigo que lo vi un día irse a acostar a su cama, pasó por la calle y me decía, oye, nos vemos mañana. Y en la mañana siguiente había amanecido ahogado con su propia saliva. Entonces digo, no hace falta ni siquiera salir a que te maten a la calle, pero conocer a alguien de cómo es por dentro y que tenga esa seguridad de decir, no me importa lo que piense de mí cuando no esté, es lo que me gusta saber de cómo es un ser humano, porque eso es originalidad. Y a veces muchos venimos a venderle al mundo lo que no somos, ¿no? Y después uno dice, oye, pero a mí dijeron que era otro, o lo vi de otra forma. Entonces, me encanta lo que hemos conversado, me parece espectacular. ¿Algún mensaje que le quieras dejar allá afuera al mercado, a la gente, a las inmobiliarias, a la gente que quiere emprender? Por favor, ¿cuál es tu cámara, verdad? A la aquí.
Un mensaje. A ver, ¿a quién le puedo dejar un mensaje? Porque hay diferentes tipos de público que Sí, están viendo ¿no? actualmente. Yo creo que podremos agarrar un público de los que están empezando en esta industria, ya, y también quizás a la gente que ya se rindió, a los dos, a los que dijeron, no, ya no entro más, porque ya gasté mucho y ya no quiero más. Claro, bueno, lo que aprendí de mis mentores, ¿no? Yo tuve una especie de fe interesante al momento de empezar a hacer negocios. No era una fe religiosa, sino una fe empresarial, en el cual me dijeron, todo negocio a nivel nacional e internacional históricamente se rige bajo ciertos principios. Mientras tú sigas esos principios, vas a generar un resultado tarde o temprano. Entonces, esa era como que mi fe, por así decirlo, porque no tenía resultados previos, recién estaba empezando, no tenía dinero ni conocía a nadie, pero tenía fe en esos principios. Los apliqué en el tiempo y empecé a trabajar con muchas empresas grandes y tener muy buenas experiencias con ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que recomendaría. Trabaja, toma tus decisiones en base a principios universales que siempre funcionan. Genial. ¿Cómo te encontramos, Renzo, si queremos hacer negocio contigo, si de repente la gente quiere tener tu asesoría, que los entrenes, ¿cómo te ubicamos? Ponen Renzo Pérez en Google, en YouTube, en Facebook y van a encontrar. Querida comunidad, esperamos que estos minutos, más allá del tema laboral o de la experiencia que tiene Renzo, lo hayamos podido conocer como calidad de persona, lo sincero que es, porque por ahí va el crecimiento. Lo que buscamos es siempre traer gente que te asume y por el contrario, esperar que cada cosita que hemos compartido el día de hoy te haya servido y te sirva para seguir creciendo. Chao, chao. Nos vemos.